Bienvenidos comunidad de poderosos latinos, te saluda Xochitl Díaz en un episodio más de nuestro podcast Poderosos Latinos. Quiero presentarte a nuestra invitada Arlette Díaz. Actualmente ejerce como terapeuta integral con un diplomado en inteligencia emocional y psicología positiva, certificada en tanatología, apoyándose de terapias holísticas como Reiki, geotermal, floral Bach, sanando así el cuerpo y alma del ser humano. Te presento a Arlette Díaz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Te saluda Xochitl Díaz en un episodio más de nuestro programa Poderoso Latino, nuestro podcast en el cual estamos invitando a toda nuestra comunidad que nos escuche, porque son temas bien importantes y también temas que se tocan o se viven en nuestra comunidad latina. Quiero presentarles a mi invitada de este episodio, la cual pues me he identificado mucho y también como poderosa latina, pues dije yo, ¿por qué no ser parte de este bonito comienzo, verdad, de nuestros podcasts y que esté en nuestra primera temporada? Así que quiero darle la bienvenida a Arlette Díaz. Muchas gracias, Xochitl, por haberme invitado a tu programa. Arlette Díaz es una persona que ha ido más allá de sus miedos y ha aprendido a reconocerse como lo que verdaderamente es, como una mujer con ganas de salir adelante. Ok, como latina, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tu historia, porque queremos en este episodio que conozcan no solamente a Arlette, sino a esta mujer que ha pasado un proceso, que ha hecho muchísimas cosas para estar donde en este momento tú estás. Cuéntanos un poco desde tus principios, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado tu vida? Mira, yo me casé muy pequeña. Eso fue, creo, donde empezó todo mi desarrollo en esta parte. Me casé muy pequeña, a los 16 años. A los 16 años tuve a mi primera hija. Creo que cuando eres madre es cuando se empiezan a desarrollar todos tus miedos, todo lo que no has trabajado en ti, lo empiezas a proyectar. Y creo que fue la mayor razón para yo empezar a tomar mis estudios en esto. A los 17 años nace mi segunda hija. Todavía más detonaron más mis emociones. A esa edad decido emigrar a los Estados Unidos con toda mi familia. Mi familia me refiero a mi esposo, mis dos hijas, dejando atrás toda mi vida. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Decidimos venirnos para acá, empezar una nueva vida y empezar por mí misma, dejar a mis padres, a mi ciudad, a mis amigos, a mi familia entera. Fue un golpe muy duro el encontrarme en este país con tanta diversidad de culturas, tan diferente, sola, por decirlo así, sin amigos, sin familia, con mis dos hijos, con mis dos hijas, mi esposo trabajando, estudiando para salir adelante. Eso me llevó a sentirme muy sola y empecé a entrar en depresión. Llegó el momento que se me hacía muy difícil seguir, no sabía cómo atender a mis hijos, quería darles lo mejor. Entre más me exigía, más me frustraba porque en realidad no sabía ni por dónde empezar. No tenía amigas, como te digo, no tenía familia. Claro, tenía familia, la familia de mi esposo, pero ellos también estaban ocupados en sus cosas, ellos trabajaban. Entonces me sentía muy sola, no sabía con quién platicar, no sabía a dónde acudir y todo eso, como te digo, me fue llevando a una depresión. Mira que te interrumpa, disculpa, en el punto de que tú me dices, ok, tenía 16 años, ¿cómo describes tú a una joven de 16 años, en este caso tu testimonio real, en estar, me imagino, en un noviazgo, salir embarazada, no sé si estabas estudiando, ¿cómo cuentas eso, el hecho de que
que a esa edad muchos pueden decir, oh, tú misma lo estás expresando, tenía una tierna edad, dices tú. Entonces, ¿cómo tú te sentiste como mujer el saber que ibas a ser madre a los 16 años? No, imagínate, a los 16 años yo estaba cursando el primer semestre de preparatoria y en mis planes no estaba ser madre. Imagínate, o sea, el mundo se me vino encima. ¿Cómo yo se lo iba a decir a mis padres? ¿Cómo se lo iba a decir yo a mi novio en ese entonces? ¿Cómo iba a reaccionar él? Y me decía, no puedo ni conmigo misma. ¿Cómo voy a hacer yo para cuidar de alguien más? Que claro, nunca me arrepentí, nunca pasó por mi mente terminar mi embarazo. Al contrario, para mí es un milagro tener dentro de ti, crecer a una personita que se va desarrollando. Es el milagro más grande de vida que pude presenciar y que he presenciado. Mira, que yo sé que hay muchas adolescentes, como tú dices, que en esa edad dicen como lo que tú comentas, ¿qué voy a hacer? Si realmente mis papás, ¿qué me van a decir? Porque son preocupaciones que se te vienen también en el momento, emociones que dicen, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Bueno, le tengo que decir a mi novio, pero ¿qué tal si mi novio no está como listo? Porque me entiende él por las edades. Entonces, ¿cómo te resultó a ti al decir que tú estabas embarazada? No, imagínate, primero aceptarlo yo, asimilarlo yo, después decírselo a mi novio en ese momento. Él también era un niño, 17 años, imagínate. Lo tomó por sorpresa también, pero me sorprendió mucho su madurez al mismo tiempo, a pesar de ser tan chico, su madurez y decir, pues vamos a salir adelante de esta. Y hasta el momento estoy con él, muy orgullosa de él por todo lo que ha logrado y muy agradecida también. ¿Y con tu papá cómo te fue? A ver, cuéntanos. Fíjate que siempre con la relación de mis padres, siempre tuve una relación muy abierta, muy bonita. Ellos tenían unas expectativas muy grandes de mí. Mi papá decía que yo iba a ser, yo era la niña de mi papá, imagínate, soy la única niña en casa. Oh. Y él me tenía mucha confianza. Él me dejó tener novio, me dejaba salir con el novio, pero sí me decía, mira, puede pasar esto, esto y esto, pero si llega a pasar, hay estas cosas con las que te puedes cuidar. O sea, yo era tan abierto mi papá, entonces imagínate, para mí, al salir embarazada, con toda esa confianza que me dieron ellos, sentí que los defraudé enormemente. La reacción de mi mamá fue de sorpresa, pero siempre apoyándome y pues, ¿qué más? ¿Qué más hace una madre por su hija? Y mi papá, primero así como que medio enojado, pero ya después me dice, yo voy a estar contigo siempre y te voy a apoyar siempre. Así que bien agradecida con mis padres, orgullosa también de ellos y mis hijos, la adoración de mis padres también, los nietos. Mira, qué bonito el proceso, como tú dices, tener el apoyo y qué bendición también, ¿verdad? Que tus padres y tu pareja también estuvieron ahí para apoyarte, porque son situaciones que también vivimos como mujeres, ¿verdad? El hecho de muchas veces planear una vida que nos resulte otra, pero que nos resulte en una forma bonita, ¿verdad? Diga, bueno, no era lo que yo estaba buscando, ok, ¿verdad? Salí así, pero mi pareja está ahí para apoyarme, a pesar de la edad, como tú dices, que tenía en ese momento, y que tu papá también, a veces por la misma cultura, ¿verdad? De nuestros países, que diga, bueno, ¿verdad? Ya, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos? Porque hay muchas situaciones que pueden resultar de no de la mejor manera. ¿Cómo fue el proceso tuyo? Me interesa porque te digo, hay muchas adolescentes más ahora en este periodo que estamos pasando, pero en ese tiempo, digámoslo así, a años atrás, ¿cómo tú viviste tu embarazo y el momento también? Me dijiste que a los 17 tuviste a tu segunda hija, quiere decir que fue consecutivamente que estuviste, digamos, embarazada. Sí, fue un proceso difícil. Son muchos sentimientos encontrados porque, como te digo, todavía no encuentras tu propia identidad cuando ya estás formando una vida dentro de ti.
Y te vuelvo a repetir, para mí fue lo que detonó todos mis miedos, todas mis inseguridades, porque yo sentía que tenía muchas cosas que trabajar en mí. Y al ser responsable de otra vida, eso me causó pánico. Pero gracias a Dios salí adelante, siempre buscando herramientas, eh, leyendo, investigando. Eso me ayudó mucho en aceptar mi embarazo. Y cuando supe que venía mi segunda niña, pues igual, pero con mucho amor, con mucho cariño, y son el motor de mi vida, mis hijos. Así es, bueno, yo creo que toda madre es lo que nos empuja, ¿verdad? Creo que parte de querer crecer, de querer no abandonar nuestros sueños, porque muchas veces nos pausamos y decimos, bueno, me voy a dedicar en este momento, ¿verdad? A ser mamá, a explorar, porque dicen, no, no hay un libro, porque qué bonito que fuera lo que uno va a pasar, o cuando uno va a tener a su primer hijo, que te digan, bueno, usted primer paso, hacer esto, hacer lo otro, no, ¿verdad? Creo que somos a pesar de la edad que tengamos, descubrimos a ser padres, descubrimos el hecho de las desveladas, como dicen, de estar con nuestros niños ahí cuidándonos. Y qué bonito que a pesar de tener, como dices tú, tu corta edad, pudiste ser madura en el hecho también de aceptarlo, ¿verdad? Decir, bueno, ya estoy aquí, entonces hoy ya voy a ver, ya no solo por mí, ¿verdad? Ya voy a ver por estas niñas y cómo fue el proceso, y me gustaría que comentara solamente un poco de la decisión de, como tú dices, abandonar, de la decisión de decir, bueno, dejo mi hogar ahí en México, y cómo decidieron con tu pareja en ese momento tener otra oportunidad en otro país, que es acá en Estados Unidos. Mira, lo que pasa que siendo tan pequeños, y en etapa de recesión en México, era muy difícil poder encontrar un trabajo donde nos sostuviera como familia. Y yo dedicada a mis hijas al 100%, sí, vimos la vida un poquito difícil, siempre con el apoyo de sus padres y mis padres, pero queríamos ser independientes también, no siempre estar dependiendo de alguien más, sino nosotros encontrar los medios. Y una opción fue venirnos para acá. Gracias a Dios, aquí hemos tenido muchas oportunidades, hemos crecido tanto como personal y espiritualmente. Creo que el hecho de dejar tu país, dejar tu cultura, dejar tu familia te hace más fuerte. Aprecias más todo eso que dejas atrás y eso te impulsa a salir adelante al mismo tiempo. Me gusta de verdad tu historia, qué bonito, porque son historias de inspiración, como tú dices, de jóvenes en este punto que tú estabas tomando una decisión de abandonar tu país, y como dices tú, tus amistades y todo, el hecho de pensar qué va a suceder, ¿verdad? La incertidumbre, digámoslo así, de quién nos va a recibir en el otro país, cómo vamos a estar, ustedes ya venían en familia, ¿cómo te sentiste tú al principio cuando decidieron decir, bueno, sí, lo vamos a hacer? ¿Cómo te sentías tú emocionalmente? No, pues imagínate, yo siempre con una buena relación con mis padres, con mi hermano también, dejar atrás mi familia para mí fue un golpe muy duro, pero estaba convencida de que yo quería comenzar mi pequeña familia y sabía que era lo mejor. Y sí, te digo, fue un proceso de adaptación bastante difícil, bastante difícil. Ahí es cuando te das cuenta la importancia de la familia y la importancia de tener tu círculo de amistades, tu círculo de contención, alguien con quien convivir, alguien con quien platicar. Sí, mira que parte de eso, de lo que tú estás hablando, yo creo que muchos de los que están acá les ha sucedido eso, el hecho de, ya sea papá, mamá o en familia, ¿verdad? Cuando se vienen, uno dice, bueno, me va a recibir mi tío, alguien te va a recibir en este país, pero ese alguien tiene años que tú no lo ves, solo ha platicado por teléfono, porque esa persona ya ha estado por mucho tiempo acá, y pues bueno, te está abriendo, como dicen, las puertas de su casa para recibirte. Y qué bonito que pasa, ¿verdad? Y cuando no pasa es como venir a ese país, como dicen, bueno, a ver qué pasa, a ver qué hago. Entonces, sí comparto ese bonito testimonio tuyo, porque así sucedió con mi persona. Yo me vine con mi niña de 8 años en ese entonces,
Y yo estaba siempre, ¿verdad? La hija que me había quedado de otra familia, mis hermanas acá, yo decía, me voy, yo no me voy, dejo a mi mamá sola, no la dejo. Y mi mayor temor era ese, ¿verdad? Dejarla a ella sola porque papá también estaba aquí en Estados Unidos. Y el hecho de que ella había cuidado de mi hija era como una seguridad, ¿tú entiendes? Cuando dice su papá, se lo dejas el niño y sabe que va a estar bien, no va a suceder nada, pero cuando ya tienes que exponerte, decir con quién lo voy a dejar o cómo voy a hacer si quiero, cómo trabajar, y aquí es difícil eso, entonces sí, pues, hablemos en el punto ya estando acá, qué sucedió cuando tú ya entraste a este país, qué fue lo que pasó por ti, cómo pasaste este proceso. Mira, de hecho, es muy cierto lo que tú dices. Al yo llegar aquí, lo principal para mí eran mis hijas. Y a mí me aterraba dejarlas como para irme a trabajar. Yo decía, no conozco a nadie, no puedo yo dejar a mis niñas. ¿Con quién se las voy a dejar? Entonces yo opté por quedarme al 100%, ser ama de casa y cuidarlas. Al poco tiempo nació mi hijo. Se llevan, la del medio y él se llevan por 2 años, 4 meses, entonces a los 3 los tuve como muy seguiditos. La mayor bendición, te lo vuelvo a repetir, mi mayor motor de vida, decidí quedarme a cuidarlos, porque imagínate, lo que me iba a ir a trabajar es lo que iba a tener que pagar de babysitter, porque tú sabes lo difícil que es aquí. Elegí 100% quedarme aquí en casa cuidándolos. Mi esposo, mi pareja, trabajando, estudiando, como te lo mencioné, para salir adelante, para crear un mejor futuro para nosotros. Yo estudiando también inglés porque sabía que para poder encajar en este nuevo mundo donde estaba tenía que adaptarme a lo que había y uno de los obstáculos que veía un poquito era el idioma. Gracias a Dios llegamos a casa con mis suegros. Aquí nos acogieron ellos, mis suegros y el tío de mi esposo. Entonces ellos, antes de irse a trabajar ellos, dejaban un ratito a mis niños con ellos y yo me iba a estudiar. Entonces es muy importante, yo digo aquí, prepararnos también en lo que podamos. Yo no podía irme a trabajar, pero podía prepararme y es lo que digo siempre, prepárate, estudia. Tal vez no puedas salir a trabajar, pero puedes prepararte todavía estando en casa. Así es. Muy importante. Y mira cómo fue la evolución que tuviste. Tú me comentabas anteriormente que quieres un el arraigo que tenías de tu país, de tu familia y todo, y al llegar realmente con una familia que tal vez no tenía mucho que compartir con ellos porque no hay mucho, no se identifica, como dicen, y no es lo mismo, yo lo digo como mujer, estar con los papás de uno que estar, como dicen, con los papás de otras personas, porque es como que tú te sientes un poco más privada, ¿verdad? Más ya cuando estás con tu familia y todo. ¿Cómo fue ese proceso en el cual tú me comentabas que entraste en una situación? ¿Cuál fue la raíz en sí de ya estar acá en Estados Unidos y cómo fueron detonándose situaciones en ti? Pues como te digo, más que todo el proceso de adaptación, yo creo que el dejar todo lo que eres tú te causa un conflicto, es una pérdida para ti. Empezar algo nuevo te da miedo. Incluso, como te digo, el tener yo a mis hijos detonó muchas cosas en mí que tal vez estaban guardaditas y que todo eso no me ayudaba. Como que se empezó a juntar todo y fue lo que me llevó a la depresión. No tenerlo con quién platicar, no tener con quién compartir, eso me fue como hundiendo un poquito más. Y tú no lo sabes, tú a veces no te das cuenta que estás deprimido, que estás en depresión. Yo no sabía que estaba deprimida, yo simplemente no tenía ganas de hacer nada. Cada vez se me hacía más difícil cuidar a mis hijos, tenerles paciencia, etapas de llanto, etapas de desgano. Yo sabía que algo no estaba bien en mí. Para no hacer todo el cuento largo, empecé terapia con psicólogo. Me recetaron pastillitas
y yo las empecé a tomar y a la semana de estar tomando las pastillas yo era completamente otra. Cambiada, total. Y yo decía, en cuanto emocionalmente te estoy hablando, yo decía, me asustaba, eso me asustaba porque veía la diferencia de cómo me sentía antes a cómo me estaba empezando a sentir, era totalmente diferente. Y yo decía, ¿cómo una pastillita tiene el poder de cambiarte tanto? Eso me asustaba y decía yo, es que siempre voy a estar dependiendo de algo para sentirme bien. Creo que ahí no me gustaba mucho. No estoy en contra de tomar medicamentos para nada, pero creo que hay alternativas con las que te puedes ayudar al mismo tiempo sin dejar tus medicamentos. Y empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a buscar otras alternativas y así fue como fui adentrándome más a todo esto del mundo emocional. Mira que hay muchas mujeres, como tú dices, también identificándonos como mujeres. El punto del proceso cuando tienen sus hijos seguidos, tú decías que prácticamente se llevan 1 año, 2 años, pero están como de la misma edad y estar en casa. ¿Tú qué pensabas? Decías, bueno, podría estar haciendo algo más o quiero hacer algo más o cómo te sentías tú emocionalmente, ¿verdad? Porque decir somos ama de casa, yo digo, eso es un trabajo muy respetado también porque no es fácil el hecho de que mujer se quede en casa, pero hay que hacer comida, hay que cuidar a los niños, hacer limpieza, o sea, es mantenernos nosotros también como bien. Entonces, ¿cómo sentiste tú ese cambio de tener todas esas responsabilidades? Es que lamentablemente creo que nos enseñan a que el rol de una madre es ser abnegada y ser la supermamá y darlo todo y dejarlo todo, y creo que no, creo que está equivocado ese concepto que tenemos de ser madre. Ser madre es darle lo mejor a tus hijos, pero para poderle dar lo mejor a tus hijos necesitas estar bien tú, Así cuidar es. de ti primero, porque si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a estar bien. Y debe de empezar uno por uno mismo. Sí. Y a veces suena como egoísta, pero en realidad no es nada de egoísmo, es todo lo contrario. Debes amarte a ti primero, debes reconocerte a ti primero, debes de ponerte en primer lugar, y no es egoísmo, para estar bien, porque si tú no estás bien y das nada más por responsabilidad o porque tienes darlo, estás dando desde tu carencia, Así es es. de tus vacíos. En cambio, cuando tú aprendes a amarte a ti misma y a darte ese tiempo de calidad a ti misma, aprendes a amar, pero desde lo que es el amor en realidad, no desde tus vacíos. Así es. Yo creo que muchas mujeres, ¿verdad? Bien o mal, pasan por esta situación, como tú dices, porque les envuelve muchas cosas que es como que ayuda, ¿verdad? No sé cómo salir de esto y como tú dices, muchas veces no tener la confianza de cómo expresarlo. Dice, bueno, no se lo cuento a mi papá porque se van a poner como mal, van a decir que estoy mal allá. Si se lo cuento a mi esposo y que como, entonces uno empieza como no sabes a quién porque no quieres dañar, también no quieres causar una situación y empiezas, como dicen, a llenarte de todo eso, ¿verdad? Y es en mi punto lo que de cierta manera detona esta situación en lo que tú decías, una depresión. ¿Cómo descubriste tú, Arlet, que te estabas pasando por una depresión? ¿Cuáles fueron esos síntomas que te llevaron, aparte de que dices tú no querías hacer nada, estaba como siempre rodeada como en la misma, como dicen, círculo, ¿verdad? Me levanto, están mis hijos, la casa, tengo que hacer eso, o sea, una repetición que muchas veces decimos, ya no quiero hacer esto, me gustaría salir, no sé si tenías algo que, aparte de lo que estás haciendo en este momento, te hubiera gustado hacer, ¿verdad? Por la edad que tenía. Eso como uno se pone a retroceder y querer pensar de que qué podía haber hecho y hoy estar aquí. Entonces, ¿cuáles eran esos pensamientos que venían a ti o cuál eran esa situación que venían a ti que te hicieron decir necesito ayuda? Pues básicamente yo sentía que ya no tenía entusiasmo ni por la vida. Ya no era, de principio sí, que esas ganas de salir a bailar, como tú las dices, y no poderlo hacer porque, como te comento, mi esposo trabajando, estudiando, siempre tratando de ver por nosotros para salir adelante.
Y llegó el punto de que ya ni eso me interesaba, así como que ya me resigné y dije, pues no, esto no se puede, soy mamá y tengo que estar aquí nada más para ellos, pero llega el punto de que no puedes más. Llega el punto de que te cuesta levantarte de la cama. Llega al punto de que amanece y dices, un día más. Y ya es ahí donde me di cuenta, dije, no, esto no está bien. Eh, es un día más, debo de estar agradecida, no como un día más, sino al contrario, hay vida, un día más, ¿qué hacemos? Y fue Así es. donde sí dije, no más, debo de empezar a ver qué hago para mí. ¿Y cómo fue ese proceso de buscar? Porque muchas veces, ¿me entiendes? El aceptar, como tú dices, todos esos son procesos, ¿verdad? Decir, bueno, estoy pasando por esto, lo entiendes y lo aceptas, pero dices tú, entonces hoy, ¿cómo canalizo? ¿Dónde busco la ayuda, verdad? Que puedan escucharme o poder expresar todo lo que yo tengo. ¿Cómo empezaste tú a indagar? ¿Cómo podías buscar a estas personas que te pudieran ayudar? Como dices anteriormente, no lo platicaba con mis padres, no lo platicaba ni con mi esposo, porque, como te digo, no sabía que era depresión. Entonces yo nada más decía, estoy enojada, estoy cansada, estoy enfadada. Y aparte de todo, que no les quieres dar ese como que se preocupen por ti. Así es, sí. Y empecé, fui con el doctor y dije, algo tengo que hacer. Le empecé a comentar al doctor cómo me sentía y ya él refirió todo para empezarme a atender. Y sí, te digo, seguí el tratamiento, lo dejé lo tomé por un tiempo, perdón, y después empecé a buscar todas esas alternativas. Empecé con la terapia psicológica y ahí fue donde la psicóloga me preguntó que si yo meditaba. Y Ok. yo dije, meditar, había escuchado algo, pero yo, y siempre lo menciono, yo pensaba que la meditación era para los monjes tibetanos o para las personas muy elevadas, yo lo veía así como que muy fuera de mi alcance. Le digo, Sí. no, le digo, he escuchado acerca de la meditación, pero en realidad no sé cómo se hace. Me dice, busca, dice, comienza a buscar, dice, hay información. Comencé a buscar información, meditación sobre meditación, la música, y todo eso me fue llevando a buscar cada vez más. ah, y esto fue lo que me llevó a las terapias holísticas principalmente. Comencé como con Reiki. Recordé que una de mis tías, mi mamá me había comentado que practicaba Reiki. Y eso se me quedó muy en mi cabeza. Y cuando me dijo la psicóloga meditación, no sé por qué conecté con Reiki, dije, ha de ser algo parecido. Y sí, contacté a mi tía que estaba en Guadalajara, yo acá, la contacté, ella me empezó a platicar sobre esto, yo empecé a ver lugares donde podía estudiarlo, ella me empezó a ayudar también, y fue ahí donde empecé a conectar con todo esto y empezar a descubrir este mundo de las terapias holísticas y me encantó, me fascinó. Mira, para la audiencia que está escuchando este bonito episodio, cuéntanos un poco qué es, porque a mí me gustaría como qué es una terapia Reiki, qué es una terapia holística, y luego pues vamos a entrar ya de lleno con lo que tú estás haciendo, pero para los que no saben, pues cuéntanos qué significa. Mira, las terapias holísticas son terapias complementarias o de acompañamiento que bien no tienes que dejar tus tratamientos de alopatía de tu doctor regular. Son terapias que refuerzan ese tratamiento que tú estás llevando a tal grado de que te llega a hacer tanto bien que después puedes dejar tus medicamentos. No está peleado con esto, se pueden hacer las dos cosas juntas y son terapias que te ayudan no solo a un plano físico, sino también a un plano espiritual, un plano emocional también. Las emociones son energía. Las Así. emociones, si no son trabajadas, se van somatizando en nuestro cuerpo. Porque dicen, tu cuerpo habla. Dime dónde te duele y te diré con qué emoción está conectando. Qué Y, súper.
Y te digo, todo este mundo a mí me empezó a encantar. El Reiki entra dentro de las terapias holísticas y es una conexión que tú tienes, que se hace uno como reikista, se conecta uno a la fuente de energía, y se hace una canalización de energía, por así decir, sin que interfiera nada de nosotros hacia el receptor, equilibrando sus centros energéticos. Nosotros somos energía. Ahí está comprobado científicamente que somos energía y tenemos centros energéticos en nuestro cuerpo. El Reiki lo que hace es aportar al buen funcionamiento de tus centros energéticos. Y al estar funcionando bien tus centros energéticos, están muy conectados con tus emociones y va haciendo que vayas encontrando bienestar, no solo físico, sino emocional y espiritual. Así es que bueno, Arlet, mira, con eso nos vamos al bloque de los poderosos que destacan y después regresamos contigo para que nos sigas comentando qué es lo que tú, cómo te ayudaron todas esas terapias y cómo evolucionaste a un punto que ya tú estás también ejerciendo para poder ayudar a las personas. Así que nos vamos con este bonito corte. Poderoso latino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá con un poderoso, con el señor José Flores, ¿verdad? Claro que Estamos acá en la conmemoración porque acaba de recibir la presea de Premios Actitud por el empresario, pues con mucha actitud. Así que, ¿qué siente de haber recibido esta presea? Bueno, una felicidad, un honor enorme de participar con nuestra gente salvadoreña y poder compartir con todos este bonito premio. Cuéntenos un poco de su emprendimiento. Sé que lo premiaron como el empresario de acá, de la ciudad de Los Ángeles. Sé que tiene su restaurante. Háblenos un poco de sus restaurantes. Bueno, los restaurantes se llaman Mi Carbonero y estamos en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, California. Y empezamos con uno de ellos y luego hubo una gran oportunidad para uno más y al final con toda nuestro empeño de trabajo hicimos todo lo posible por seguir teniendo el éxito que ya habíamos tenido con 2. Es que después nacieron 2 niños más y fueron 4 y que hasta hoy casi 30 años de estar en nuestra comunidad sirviendo en el Valle de San Fernando con nuestros restaurantes Mi Carbonero. Así es, don José. Bueno, coméntenos rápidamente como empresario, ¿cuál es el consejo que le da a todos los poderosos latinos que están con ese sueño de emprender acá un negocio? ¿Qué consejo le daría a usted? Bueno, les puedo decir de que la lucha no es fácil, pero lo importante es perseverar, tener esa fe de que vamos a salir adelante y nunca hay que dejar ese esfuerzo porque vale la pena algún día también recibir un premio con la actitud. Si tenemos actitud, podemos luchar y salir adelante. Así es, muchísimas gracias, don José, y de verdad le deseo muchísimas felicidades por haber sido el empresario con actitud aquí en la ciudad de Los Ángeles con estos premios actitud que nos encontramos el día de ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, muy amable. Ok, Arlet, cuéntanos un poco más sobre lo que nos estabas diciendo de todas esas terapias. ¿Cómo a ti personalmente te sirvieron? ¿Cómo tú dijiste, bueno, descubriste si me gusta, si siento un cambio en mí? ¿Cómo fue que fueron ayudándote a ti personalmente? Pues empecé a leer, empecé a investigar tanto, me empecé a adentrar tanto a este mundo que empecé a descubrir muchas cosas, el funcionamiento del cuerpo, cómo están conectadas las emociones con nuestro físico, te lo decía anteriormente, cómo tiene que ver mucho tus pensamientos, tus sentimientos, lo que haces, cómo todo eso está conectado para el funcionamiento en tu vida. Lo empecé a practicar y el cambio empecé a notar mucho cambio en mí. Estaba más de buen humor, sentía más alegría por la vida, dejé las pastillitas y me seguía sintiendo igual de bien. Ves todo diferente, comienzas a ver todo diferente, comienzas a ver en realidad cómo es la vida
Y no quiere decir que la vida es perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta. Creo que confundimos felicidad con perfección, y no. Empiezas a ver la vida, a tomarla como es, aprendiendo de las experiencias que esta te trae, y es una manera, y pienso, es una forma de vida, todo esto del mundo holístico. Mira que es súper, la verdad, el hecho de conocer estas nuevas técnicas que, digámoslo ahora en la actualidad, están disponibles, porque si hablamos un tiempo atrás, pues quizás no habían estas herramientas en las cuales uno podía buscar, uno podía, como tú mencionabas, yo soy mucho de escuchar la música, más que todo antes de dormir. Mi hija lo practica mucho y yo decía, pero ¿por qué tú te gusta escuchar como esos intros, verdad? Porque ella hace como su playlist y él en la noche los pone y yo suelo ir donde ella, a su cuarto, y yo le digo, me da más sueño estar ahí porque es en un estado de relajación, ¿verdad? Y ella me dice, mamá, es que por toda la escuela, las tareas y todo, yo a veces como me estreso, me lleno como tú dices, de cansancio y todo, yo necesito como realmente descansar bien. Y dije, bueno, y esto que ya está, dije yo, y está la nueva generación, digo, vamos a practicarlo. Y empecé yo también a escuchar música, y la verdad, como tú dices, son esos cambios que uno mismo lo descubre, porque tal vez las otras personas dicen, ah, verdad, hoy amaneció contenta, ya no lo veo porque lo veo como algo extraño, hoy está contenta, pero es como poco a poco uno va sintiendo que va creando, ¿verdad? Ese cambio en ti, ese ánimo, porque uno se siente más con un espíritu, más como, hoy sí quiero hacer esto, con más energía. Entonces sí creo que es importante, ¿verdad? Buscar estas herramientas que te hagan sentir, ¿verdad? Que te hagan sentir bien, porque creo que ese es el punto, el por qué, ¿verdad? Nosotros buscamos ayuda. ¿Cómo que otra terapia fuiste tomando y que te fue gustando a ti? Como te decía, comencé con Reiki, y empecé a recibir gente en mi casa. Nunca fui de como que, anunciar, soy reikista o esto, porque lo compartí con muy pocas personas, y te estoy hablando hace como de unos 14, 15 años atrás, y yo me sentía tan bien que yo lo quería compartir con todo el mundo, y empezaba a platicar de esto y me veían así como que, ¿y a esta qué le pasa? Y esta está rara, es rara, o es bruja, o es, qué sé yo, es la malinformación que tienen las personas acerca de todo esto. Sí. Y como comencé a percibir que había un poquito de rechazo en esto, dejé de platicar, dejé de compartirlo, y simplemente esas personas que iban llegando y me iban recomendando con otras personas, y así lo empecé a trabajar poco a poco. Con el tiempo comencé a ver que Reiki hacía su efecto en las personas, se iban muy contentas, tomaban sus sesiones, y al paso del tiempo regresaban. Y otra vez con lo mismo, yo decía, creo que debe de haber algo más donde pueda yo ayudarles con algo más, porque yo notaba que las mujeres, porque en realidad es lo que recibo yo, mujeres, uno que otro hombre, pero es muy raro, y yo decía, las mujeres necesitan hablar, las mujeres necesitan ser escuchadas, las mujeres necesitan no tanto de un consejo, sino ser escuchadas. Y yo trataba de escucharlas, bueno, no trataba, las escuchaba con la más atención que yo podía darles, y darles ese consejo que me salía del corazón. Pero yo cuando se iban decía, ¿habré hecho bien en decirles esto? ¿Y qué tal si de lejos, en vez de ayudarlas, las estoy como que haciendo un poquito para atrás? Decía, no, creo que tengo que estar todavía más preparada para poder ayudar a las personas. Así fue como tomé un diplomado de inteligencia emocional y psicología positiva. Okay. Después tomé otro en meditación mindfulness. Después inicié mi preparación como terapeuta integral. Terapeuta integral está basado en partes de la psicología. Como parte de la psicología tomé gestión emocional en ansiedad y depresión, felicidad humana también, y parte holístico también. Y el parte holístico tomé sanación bioenergética y método Yuen. Okay. Y eso lo trabajas todo junto, tienen un mayor entendimiento,
y ha resultado tanto para ellas como para mí, porque el aportar para el bienestar emocional de alguien y el bienestar también físico, para mí es mi pasión, para mí es lo que me motiva hoy en día. Hoy ya digo, mis hijos ya están grandes, ya no dependen de mí. Ahora esto, que tal vez entiendo que tuve que pasar todo este proceso de mi depresión, de estar sola, para poder ser más empática con las personas que llegan hacia mí. Y digo yo, no es que yo les solucione la vida, sino simplemente las acompaño hasta donde ellas me permitan para que ellas se descubran a sí mismas y logren ese avance. Como les digo, el 80% lo vas a hacer tú, el 20% solo te voy a acompañar yo. Y para mí es un privilegio poder acompañar a todas estas mujeres, aportar un poquito de mí en lo que yo pueda ayudarlas, a mí me llena. Mira qué bonito el hecho de descubrir eso en ti. Por eso yo te preguntaba, porque vienes de un proceso de tener a tus hijos jóvenes y muchos dirán, pero quizás quería hacer esto, quería hacer lo otro. Probablemente a esa edad tampoco sabemos qué queremos hacer, ¿verdad? Porque terminamos nuestra high school, como dicen acá en Estados Unidos, y ahí viene la universidad, como le llamemos, pero decimos, pero no estoy preparada, qué carrera quiero tomar, y entonces no estamos, como dicen, psicológicamente no sabemos todavía qué queremos hacer. Y a un tiempo de madurez, que nos han pasado experiencias, descubres, como dicen, el por qué estás acá, cuál es el punto que tú vas a ayudar, ¿verdad? Si quieres hacer una carrera, si quieres hacer esto, y qué bonito que descubriste por medio de tu proceso, como tú dices, de venir, de que te tuviste depresión, descubrir por medio de las terapias y que te gustara, ¿verdad? Que te llamara la atención y decir, bueno, ¿por qué yo, Arlet, no puedo hacer esto y difundirlo a otras mujeres? ¿Cómo has sentido tú tu evolución desde que vienes practicando todas esas terapias y lo que has aprendido? Porque has tomado muchísimos cursos, diplomas, como tú lo mencionabas, y qué bonito que te sigues capacitando, porque lo haces como tú mencionas para ti, pero ese conocimiento tú lo estás proporcionando, me imagino, con todas sus terapias. Cuéntanos un poco cómo has visto algún testimonio, algo que hayas visto en alguna persona que haya llegado a ti y que tú sientas que dijiste, wow, qué bonito se siente ayudar, o que ayudaste a esa persona. Pues como te digo, la mayor parte del trabajo lo hace la persona que llega aquí. Simplemente es saberla guiar para que se reconozca como mujer, para que se reconozca como lo que verdaderamente es. Pero para reconocerse como lo que verdaderamente es, hay que quitar todas esas telarañitas que tenemos en la cabeza, que nos han inculcado con nuestras cultura, tal vez la sociedad, las experiencias que vivimos en nuestra formación de niños. Todo eso tiene mucho que ver. Y para mí el hecho de que ellas vengan y expresen todo esto y ellas mismas se puedan autodescubrir ha hecho cambios en ellas notablemente, y verlas que se van con una sonrisa para mí es el pago más grande que puedo tener. Creo que es la disposición, ¿verdad? Como tú dices, de abrirnos, de querer expresar, de querer tener, como dicen, ese círculo de confianza con otras personas, identificarnos. Creo que siempre eso es importante, que tú dices, tener conciencia con la otra persona, decir, oh, mira, pero yo pasé por esto y yo hice esto y eso me funcionó, pero probablemente a ti también te ayude o tú tengas otro proceso de sanación, porque las terapias, en mi punto, ¿verdad?, son para sanar, muchas veces sanar diferentes situaciones que nos han sucedido. Y tú que eres la experta, cuéntanos cómo tú lo ves, porque en mi caso digo, bueno, sí he buscado por situación personal que yo pasé, he buscado, como tú dices, en la web, bueno, voy a buscar un terapeuta o alguien que me lo recomiende, pero hay muchas personas que tú a veces no creen o no confían en esta persona porque, como tú dices, tienen que crear ese vínculo de confianza para que se abra. ¿Cómo sientes tú que tú, verdad, puedes ejercer como esto en estas personas? ¿Cómo te sientes tú que te desenvuelves con estas personas?
Pues mira, yo simplemente trato de ser auténtica, sin poner títulos, sin ponerme disfraces, sin ponerme, simplemente siendo auténtica, y yo creo que esa misma energía que tienes, esa misma vibración, otras personas lo pueden percibir. Y si tú eres la persona adecuada que la puedes ayudar, esa persona va a llegar a ti como imán, o tú vas a llegar a esa persona también como imán. Así que yo no creo en las casualidades, creo que todo está perfectamente bien planeado y tú vas a llegar a la persona que tengas que llegar, y siempre haciéndole, yo como le digo, hazle caso a tu cuerpo te habla de una manera muy clara, pero estamos tan ocupados que nos distraemos tanto que no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Simplemente cuando tú estás cerca de una persona, o no necesariamente cerca, se puede percibir hasta por computadora, su energía, su vibración. Si tu cuerpo te dice ahí es, ahí quédate. Si no, retírate. Así de Sí. simple. Así es, y es ver, como tú dices, las señales. Eso es lo que creo que se aprende mucho, porque realmente a veces por el mismo afán del trabajo aquí en este país, como tú dices, oh, me duele algo, me siento mal de algo, y no le pones atención, como dices tú, a tu cuerpo que muchas veces es como que dice, tenemos que cuidar esto que nos mantiene activa. Yo digo, bueno, ¿qué te pasa si te enfermas? Te vas a la cama, no puedes levantarte, no puedes hacer nada, entonces, pero ahí no se dice, pero es que no fui a tiempo al médico, o yo sentí este dolor, pero pensé que se me iba a pasar. Entonces son como esas cosas, o muchas veces situaciones, ¿verdad? Ya sea de sentimiento que tenemos, y dice, no, lo guardé, y lo volví a guardar, y de repente, boom, ¿verdad? Estalló. Entonces tal vez no era el momento, o no era con las personas, porque muchas veces yo pienso que lo hacemos con las que están a nuestro alrededor, que lastimosamente son nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, y detonamos todo eso, como tú dices, esa energía que muchas veces no es positiva con estas personas. Entonces, ¿cómo puede evolucionar alguien recibiendo terapia, o cómo crees tú que les ayuda a todas estas personas, o que realmente, si no lo han buscado, cómo puedes hacerle el llamado a que busquen, como dicen, esa ayuda para poder sanar también ellos? Pues simplemente si tú no te sientes que estás al 100% en ti, y me refiero con esto al que estás satisfecha contigo misma, que tengas ilusiones, que tengas proyectos, que estés en casa cuidando a tus hijos no quiere decir que carezcas de proyectos. Puedes tener proyectos, puedes seguir teniendo sueños, y nunca dejarlos atrás. Busca ayuda, busca con quién platicar, busca con quién hablar. Muchas veces puede ser una amiga, muchas veces puede ser un terapeuta, pero siempre buscar alguien en quien tener ese soporte, esa ayuda, alguien que te ayude a salir adelante, a evolucionar. No te quedes callada, no te quedes con nada guardado. Platica, pregunta, estudia, lee. Eso te va a abrir muchas oportunidades. Así es, bueno, para ya ir dando un punto a nuestro episodio, quisiera que tú personalmente digas cuál es su opinión de los terapeutas, y también parte, ¿verdad?, de todo tu estudio que tú hasta en este momento tienes, si tú estás ejerciendo, cómo tú lo estás haciendo. Quisiera que nos comentaras un poco, porque tú también tienes tu grupo, cómo tú lo estás haciendo actualmente. Mira, yo ejerzo aquí, tengo un espacio en mi casa adaptado, mi oficina, aquí mismo aquí mismo recibo a las personas, así que la que guste es bienvenida, una plática, una charla, una pregunta, lo que sea, aquí estoy para servirles con confianza y con mucho amor, yo les respondo. Creo que los terapeutas ah, hemos pasado y hemos vivido, nos han movido tantas cosas en nuestra vida que nuestra intención es ayudar a otras personas. Y como te digo, creo que esto que se vive, que no te digo que soy la única que he vivido, que, ay, pobrecita de yo, no lo digo Sí. desde ese punto, sino que nos ha servido
para poder ser más empáticos con otras personas y poderlo ejercer con entendimiento y con amor. Bueno, solamente yo he visto en tus redes, Arlet, que tú haces las terapias. ¿Qué tipo de terapia estás en este momento realizando con tu grupo de personas que te buscan a ti? Pues es de apoyo emocional, es gestión emocional. Muchas veces las personas no saben, se sienten tristes, llegan aquí, no saben cómo decirlo, cómo expresarlo, no saben el por qué se están sintiendo así. Entonces los guío a que ellos mismos vayan descubriendo el por qué se sienten así, con una serie de preguntas, una serie de ejercicios que se hacen, y me gusta incluir siempre meditación y respiración. Eso a mí se me hace una parte muy esencial, porque teniendo tus niveles bajos de estrés puedes abrirte mucho más a entenderte a ti misma y a percibir por qué está pasando todo esto en tu entorno. Mira, muy interesante, como te digo, sí he estado y me encantó todo tu proceso, todo lo que tú estás haciendo, tus terapias, y me llamaron por eso la atención y quería que nuestra audiencia supiera. También sé que usas diferentes elementos dentro de tu terapia que son bien importantes y que también eso hace que sea más, no digamos lo divertida, sino más interactiva con las personas que la están viviendo en ese momento, porque tú usas elementos que también en el ambiente se pueden percibir y todo. Cuéntanos un poco de esos elementos que son necesarios al momento de tú tener una terapia. Mira, para mí es muy importante siempre encender una velita, y esas velitas siempre las intenciono yo para que la persona que venga aquí encuentre sus respuestas y que sean como una guía para mí, para tener las palabras adecuadas para poder ayudarlos. Una velita siempre conmigo que huela rico, esencias también, aromas, y antes los compraba. Y después dije, bueno, ¿y por qué no hacerlos yo? Y era lo que me decía mi compañero también. Bueno, si tanto te gusta, pues anímate a hacerlas. Digo, wow, buena idea. Y ahí fue donde empecé a experimentar un poquito hasta que aprendí a hacer las velas. Ahora las hago yo misma. Yo misma hago las esencias porque conecta mucho. Simplemente el que tú entres a un ambiente donde haya calidez y donde te sientas segura, expresas más, te abres un poquito más. Aparte de ser las velas un instrumento que conecta mucho con la espiritualidad también, me gusta usar mis velas, aquí las tengo, aquí yo misma las hago, mis esencias, también uso los cuencos, aquí los tengo, que enamorada, me gusta el sonido que hacen, y eso hace que produzcas las ondas alfa en tu cerebro y estés más en tranquilidad. Mira, qué interesante, la verdad. Ya para nuestra comunidad de poderosos latinos, estos que están aquí pendientes de este bonito tema, ¿cuál es el mensaje que tú, Arlet, le das a todas estas, ya sean mujeres o hombres, verdad, que quieran y que no tengan miedo de pedir ayuda y que estén pasando por una situación, ya sea la que sea, que se sientan que ya no son ellos mismos, con poder buscar, ¿verdad? Ese tipo de ayudas, porque sabemos que en nuestra comunidad, como te decía, el afán del trabajo, el afán de querer ser como la mejor mamá, de querer ser todo, dejamos a un lado hasta nuestra apariencia, dejamos a un lado nuestro sentir. Y también en los hombres, a veces dice, como él no puede llorar, no se puede expresar, entonces también ellos se frustran, también se estresan, y crearle esa confianza de que pueden ser parte de un grupo o ser parte de una terapia, que no lo vean como muchas veces solo la palabra terapia es como, ay no, ¿verdad? ¿Cómo le tenemos miedo? Es que no veo por qué voy a hablar con otra persona, es que muchas veces no cerramos, ¿verdad? Pero ¿qué le puedes decir tú con tu profesionalismo que tienes y con todo tu estudio a esta comunidad preciosa que quieran también aprender y también a conocerse ellos mismos? Simplemente que no tengan miedo de pedir ayuda. La salud emocional es fundamental para tener un buen funcionamiento como persona, para poder crecer, para poder estar bien para ti y para todo tu entorno. No tengan miedo en pedir ayuda. La salud emocional
no quiere decir que estás mal de tus facultades mentales ni nada de eso. Creo que hay mucha mala información acerca de eso. Es totalmente un beneficio que puede ayudarte a conectar con lo que realmente eres, como lo dije anteriormente, y saber que en realidad vienes aquí para ser feliz. Y Así es. para ser feliz necesitas que conocerte primero y, como te decía, quitar todas esas telarañitas, así que no tengan miedo, hombres, mujeres. La salud emocional es muy importante, no solo la física, sino la emocional, para también llevar a una salud espiritual y estar pleno, sentirse con plenitud. Así es. No, muchísimas gracias, Arlet. De verdad que me encantó tenerte acá, me encantó que dieras tu mensaje, parte de tu historia, de lo que estás haciendo en este momento, como dices tú, con grupos mixtos, ¿verdad? Ya sea mujer o hombre. Y muchas veces decimos, no, es que las mujeres necesitamos más expresarnos, pero creo que por naturaleza nosotros somos un poco más abiertas, ¿verdad? Pero sí, también muchas veces la parte de confianza que también se nos quebranta no nos hace buscar, ¿verdad? No nos hace como ver más allá que lo que estamos pasando en ese momento. Y te digo, el tema de presión realmente en la comunidad, no solamente en la parte de las mujeres y los hombres, sino también en los jóvenes que viven por este proceso, que están pasando quizás actualmente por algo así, y como tú dices, no saben por qué se sienten mal, no saben por qué no quieren hacer nada, y muchas veces también no observamos eso. Tal vez la pareja ni siquiera se da cuenta, o también nosotros como padres no nos damos cuenta de que nuestros jóvenes también están pasando por eso. Y sí, también ya me diste tu mensaje, solamente para cerrar, me gustaría que como el tema en general, cómo lo ves actualmente o cómo lo observas tú que está en el ambiente este tema de depresión, que es también un tema que es muy importante tratar. Mira, yo pienso que últimamente nos hemos desconectado mucho de nuestra verdadera esencia. Hay tanta tecnología que puede ser muy favorable, pero también, en cierto modo, creo que nos está desconectando. Veo muchos adolescentes hoy en día que se la pasan en el teléfono, en el juego, ya ni de sus cuartos salen. Y creo que eso está influyendo mucho en que haya tanta desconexión de nosotros mismos, que esto nos está llevando a una depresión. Por eso yo creo que es muy importante que este tema sea más hablado, más tratado como con normalidad y no como que el tabú de que está mal de sus facultades, no. Simplemente saber que es algo natural, es un proceso por el que podemos pasar todos y que siempre va a haber ayuda para eso. Así es, así que muchísimas gracias, te agradezco por el mensaje que has mandado a todos los poderosos, y como te digo, vamos a seguir acá hablando siempre de diferentes temas. Si ustedes que nos están escuchando tienen un tema específico, alguien que quieran que venga acá con nosotros, tenemos abierto este podcast para recibir sugerencias de temas. Pueden seguirlos en nuestras plataformas también de YouTube, que es nuestro canal oficial, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, creo que nosotros nos ponemos en todo porque queremos que ustedes también puedan suscribirse, puedan darle like, puedan estar pendientes de estos bonitos temas que estamos hablando acá dentro de nuestra comunidad latina. Y también, Arlet, nos encantaría que tú dijeras cuáles son tus plataformas para que puedan seguirte también a ti. Mira, me pueden encontrar en Instagram como florecer_salud integral. Florecer, le cambié la C por doble S. Ok. Y en Facebook como Salud Integral Florecer, también en vez de la C, doble S. Y mi Facebook personal, Ana Arlet Díaz. Ahí estoy con todo gusto. Me pueden encontrar. Así es, así que bueno, nos vamos a ir en este momento, pero como les digo, siempre sin olvidarse que todos somos poderosos, todos tenemos ese poder interno dentro de nosotros que podemos también aflorar, como dices tú, Arlet, y podemos sacar lo máximo de nosotros y saber para qué estamos acá en este mundo, saber si es para ayudar a alguien, saber si es para hacer algo, pero qué bonito, ¿verdad? Que podamos
por medio también de nuestro propio esfuerzo de educarnos y poder también dar este mensaje a las demás personas y ayudarlas. Así que te agradezco por haber estado con nosotros en este día, en este episodio de nuestro podcast de Poderosos Latinos para toda nuestra comunidad. No, muchas gracias a ti, Xochitl, por la oportunidad, de haberme invitado, y ya saben que aquí estoy para acompañarlos en su camino. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Ok, un abrazo. Bye.